Bienvenidos, bienvenidos todos a este tercer capítulo de Lab4U Talks en español. El día de hoy me acompaña nuevamente nuestro director de educación, Javier Baeza, el gran profesor Javier, con el cual aprendemos muchísimo. En el capítulo anterior tuvimos un tema apasionante que a mí me encanta mucho. Mencionamos un paper que habla de por qué a los profesores de ciencias nos cuesta tanto cambiar nuestras concepciones y modelos didácticos. Profesor Javier nos habló de epistemología, de filosofía de la ciencia, nos dio ejemplos, pero yo quedé con ganas de más. Yo quería entender un poco más. Bienvenido nuevamente, profe Javier, a unirte a esta locura de podcasts. Gracias. Profe Javier, a mí quedaron muchos temas que me gustaría profundizar un poquito más desde el episodio anterior. Y hay un tema que me llamó mucho la atención y me gustaría leer este párrafo para que viéramos cómo podemos conectarlo con el episodio anterior y con esta nueva profundización que me gustaría que discutiéramos. Y leo a continuación. La filosofía de la ciencia de Toulmin, de 1977, propone el concepto de ecología intelectual. Considera que las teorías científicas evolucionan por presión selectiva de las poblaciones conceptuales y establece una analogía entre la evolución biológica y la construcción del conocimiento científico. Y luego dice, partiendo de los problemas no resueltos, se producirán unas exigencias intelectuales o unas prácticas específicas, una presión selectiva sobre las poblaciones conceptuales y finalmente a un desarrollo por innovación y selección. ¿Qué significa este concepto que nos habla Toulmin? Lo que trata de ilustrar Toulmin es un proceso que es súper complejo, que es cómo uno cambia de idea, cómo uno cambia de forma de enfrentar un problema. Entonces, hay una cierta resistencia que todos tenemos al cambio y no necesariamente a adoptar todas las ideas, aunque uno entienda intelectualmente que son ideas correctas. Entonces, cuando habla de presión selectiva, hace una analogía con la selección natural, con la evolución de las especies. Entonces, ¿qué especie es la que sobrevive y la que perdura en el tiempo? Es la especie que está más adaptada al ambiente al que se desarrolla. Pero ahí es como Entonces, muy darwiniano esa mentalidad. es darwiniano en el sentido de que no estoy necesariamente buscando las ideas que sean más correctas, verdaderas, las que tengan una profundidad, una conceptualización más importante, sino las que sean más útiles, las que resistan el paso del tiempo, las que resistan el uso. Entonces, cuando hablamos de un cambio conceptual o un cambio de idea, uno tiene una idea previa. Esto también nos pasa mucho, por supuesto, en la enseñanza de conceptos en ciencia. Uno tiene una idea previa, arraigada, que es difícil de cambiar y entra una nueva idea, entra un nuevo concepto. En el caso del cambio de paradigma de los profesores, entra una nueva metodología que empieza a competir con lo que yo ya sé. E internamente también sé que funciona. No en todos los casos, pero funciona. Entonces ahí es donde está el papel del el choque cognitivo, de esa necesidad de poder conciliar esas dos cosas. Que en principio yo intelectualmente entiendo que la nueva idea es una buena idea, pero la idea anterior funciona. Entonces compiten. ¿Cuál es el resultado de esa competición? Pueden ser varias. Puede ser que yo me quede con la idea anterior, porque la utilidad sobrepasa todas las dificultades y todos los impedimentos de la nueva idea. Ahí es donde uno tiene generalmente las mayores resistencias. Pero si quiero, entiendo como la parte teórica de esto y el choque cognitivo, pero si tuviéramos que ejemplificar, o sea, si podemos pensar en un ejemplo. El ejemplo para las personas que nos estén escuchando, sobre todo los profes de ciencia, se podrán darse cuenta que enseñar un concepto nuevo usando una palabra vieja, una palabra cotidiana, tiene una doble dificultad. Uno de los conceptos que es más difícil de sacarse de encima en ciencia es el concepto de energía, que es muy difícil de definir y es difícil de conceptualizar.
una de las últimas definiciones, dependiendo de cuál corriente filosófica uno adhiera, pero una de las últimas expresiones de la idea de energía es que la energía es una propiedad del estado de un sistema. Entonces, como es una propiedad, es algo que le pertenece como característica a un sistema. Sin sistema no hay energía. Ahora, eso significa que siempre va a haber algo de energía, porque es una característica del sistema. Si es que yo tengo un sistema, también tengo que tener una energía. Y esa energía, hay algunas ideas de cómo se va transformando y cómo se va cambiando, pero esa energía no se va a gastar, no se va a perder, va a cambiar de forma. Entonces, cuando nosotros en el cotidiano hablamos, por ejemplo, de ganar energía, de guardar energía, de gastar energía, cuando nosotros decimos, tienes que apagar las luces porque estamos gastando energía, en verdad eso es un concepto, como la idea de energía, como una cosa, como un tarro de algo que se va gastando, cada vez hay menos disponible, y esa idea de energía es muy cotidiana, porque también está relacionada con nuestra idea de cómo nosotros cotidianamente nos relacionamos con la energía. Claro, la como energía el para consumo, nosotros, como claro, el consumo energético. tiene que ver con el costo. Entonces, como significa un costo, para nosotros el mal usar la energía que tenemos disponible a través de la red eléctrica significa que nosotros tenemos que pagar una penalidad. Y eso nos lleva a la idea de energía como esta cosa que se va gastando. Lo mismo pasa con las pilas. Si uno piensa en una pila, la pila se gasta. La batería. Uno dice que pierde energía. La batería, la pila o el celular. Uno no tiene más energía en el celular, lo cual es falso. En el fondo esa energía no es que no esté, es que cambió de forma. Ya no está en la misma forma. Claro. Podría haberse según disipado como calor. Ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa idea, si yo quiero enseñar el nuevo concepto de energía, sobre todo en ambientes como el mismo termodinámica, como el tema de la digestión y los usos biológicos de la energía, claro, ATP. O las energías químicas de las reacciones, es muy difícil luchar contra ese viejo concepto de energía, porque en cuanto yo salgo de la sala de clase, el uso cotidiano de la energía me gana. Claro, y ese es el choque cognitivo. Esa sería la competición darwiniana entre las ideas. El choque cognitivo sería darse cuenta que ese concepto que yo tengo de energía no me sirve para describir lo que tengo en la clase de ciencia. Entonces necesito de este otro concepto de energía, esta otra idea de energía para poder describir algunos fenómenos. Ahora, lo significativo de esto es que también pasa con las comunidades científicas, es que cuando hay una buena idea, una nueva teoría que tiende a explicar mejor los fenómenos, los científicos no se cambian automáticamente a la nueva teoría. Los científicos también se quedan con la vieja teoría porque es lo que conocen, porque es lo que tienen a mano, y por lo tanto hay un periodo de transición donde se dan estos cambios entre teorías. Y por lo tanto las revoluciones de las que habla Kuhn y las que mencionamos el capítulo anterior, tienen esto de muy humano, de resistencia, de yo conozco esto, de mi tribu hace estas cosas de esta forma. No usa esa teoría rara que está allá, sino que usa esta teoría que es útil, que me ayuda a explicar estas cosas. El problema es que no me ayuda a explicar estas otras que la nueva teoría quiere explicar. Entonces es donde se dan los choques. Como anécdota, hay una idea en física que estuvo en disputa por 200 años, un poquito más, que es la idea de si la luz es una onda o una partícula. Ah, claro. Y tenías ¿cómo se llama? El double slit experiment, el famoso double slit experiment. De la doble rendija. Ese, el experimento de la doble rendija. Uno de mis experimentos favoritos. Ahí tenemos a Newton, que estaba a favor de la idea de la luz como una partícula. Sí. Porque explica muy bien la idea del prisma. El prisma que se separa, uno puede pensar que cada partícula es de un color y que cada partícula de cada color se va a desviar un ángulo distinto. Entonces por eso se separan. Claro. Pero no explicaría qué pasa con la doble rendija. Claro. Y viceversa, la idea de la luz como una onda no explica lo del prisma de Newton. Entonces estuvieron peleando 200 años, que no es un tiempo menor para la física, es más o menos
debe ser algo así como la mitad de la edad de la física moderna. Claro. Entonces no es Física una moderna disputa siendo menor. post-Einstein. Post-Newton. Post-Newton, perdón. Y física Entonces, cuántica post-Einstein. Claro, la idea de la cuántica un poco resuelve estas dos y dice que son ambas. Que es una nueva teoría que en el fondo engloba las otras dos y tiene esa gran ventaja y por eso también fue aceptada y funciona. Claro, Pero también es una idea conceptual bien difícil de llevar a algo tangible. Cómo una cosa puede ser dos cosas al mismo tiempo. Y ahí está como Entonces, la onda partícula, pero fue el observador. O sea, viste que en ese experimento el resultado era si tú colocabas el observador y si sacabas el observador, no sé si está... ahí hay unas discrepancias bastante grandes, pero creo que nos estamos desviando un Sí. poco del tema. Es que es un tema muy Que me entretenido apasiona para el harto, próximo. pero creo que no vamos a salir mucho de ese Sí. atolladero de la Lo física pensamos cuántica. para un próximo capítulo, un próximo Si episodio. les interesa el tema para que lo conversemos, nos dejan algún comentario. Sí, muy Puede bien. ser interesante. Sí, porque de verdad... Pero volviendo al tema de la idea de la discusión darwiniana entre teorías. Cuando tú tienes distintas conceptualizaciones, distintas ideas, chocan y tienden a chocar. Chocan porque tratan de explicar cosas distintas y tienen usos distintos, pero es el mismo concepto. Entonces, como son dos ideas distintas y dos formas de ver algo, yo tengo que en algún momento decidirme. Y ahí es donde debería venir el cambio conceptual. Por eso es tan difícil el cambio conceptual, porque para nosotros como personas nos es muy difícil aceptar ideas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces ahí también es donde entran los innovadores, ahí es donde entran los pioneros y ahí es donde entra la comunidad a ayudar en esos procesos de transformación. Claro. Y eso es lo que más me motiva y también me llamó atención en este párrafo porque cómo podemos ayudar a esos innovadores a que quieren salir adelante, que quieren cambiar ese paradigma, ¿no? Que es lo que hablábamos en el episodio anterior, que dejen de tener miedo para cambiar, ¿no? Porque el choque cognitivo va a existir. Claro. Eso va a existir, pero tenemos que tener esa pasión o esa necesidad de querer cambiar para poder realmente generar un aprendizaje perdurable en la ciencia y realmente entender. Lo principal es darse cuenta de lo que uno no está logrando. Con todas las buenas intenciones que podemos tener los profesores, hay cosas que no estamos logrando. Una de las cosas que nos gustaría hacer a todos es tener más científicos, o que al menos los estudiantes tuvieran una impresión positiva cuando salen de nuestras aulas, claro. y de la ciencia que... y de los científicos. Claro. Y sabemos que es todo lo contrario, que pasan por las aulas, sufren nuestras aulas y en promedio tienden a desmotivarse, a conocer, a estudiar, a leer. Muchas veces no necesitamos que toda la sociedad sea científico, pero sí necesitamos que las personas puedan acercarse hacia el conocimiento científico, puedan tener un alfabetismo científico que les ayude a tomar decisiones en su día a día. Entonces, si ellos no consideran como válida esa fuente de conocimiento, entonces difícilmente van a usarla como un insumo potente y necesario para tener estas conversaciones acerca de qué decisión tomar como sociedad. Entonces, pasa a veces por política, pasa a veces por economía, pasa a veces por nuestra vida social y nuestra sociedad, pero son preguntas que la ciencia tiene algo que aportar, tiene algo que decir. Entonces, no estamos logrando eso. Eso debería ser el origen de nuestro dolor, el origen de nuestro choque cognitivo. Sí. Y donde deberíamos buscar esas otras ideas que compitan con nuestras viejas ideas, ahí hay un mundo y una conversación bien amplia. Sí, y eso es algo que nos toca muy cerca en Lab4U, donde queremos, ¿no?, democratizar la ciencia y cambiar la forma en la que se enseña ciencia para lograr este alfabetismo científico. Y acá, para nuestros oyentes, me interesaría, profe Javier, que hablemos de dos temas que nosotros siempre hablamos como en la oficina, aunque sea la oficina virtual, hablamos de cómo podemos lograr eso, o sea, cómo podemos cambiar ese paradigma, ¿no? Cómo, si el mismo paper que mencionamos en el episodio anterior habla de por qué los profesores de ciencia nos cuesta tanto cambiar estas concepciones y modelos didácticos, en la práctica, ¿cómo lo podemos lograr?
Lo primero es atreverse a cambiar, atreverse a buscar cosas distintas. Y el atreverse significa que yo estoy dispuesto a equivocarme también. Estoy dispuesto a que algunas cosas no van a salir bien y eso está bien, porque yo voy a aprender con esa experiencia y porque mis estudiantes también van a aprender con esas experiencias. Es un reconocimiento de que los profesores no somos infalibles a pesar de que nuestros estudiantes nos vean como los sabios y los expertos. Eso sería lo primero. Lo segundo es que en este atreverme a hacer cosas, debería buscar experiencias que ojalá estén probadas de antes. O sea, Como buscar en la el, literatura, claro. buscar en apoyo en otros que sí hayan tenido experiencias positivas y que sí me puedan aportar para yo no cometer los mismos errores que otros han cometido antes. Es Mm, reconocer también que hay experiencia, que hay una disciplina que trata de entender cómo es esto de enseñar ciencias y que sí tiene algunas cosas bien entendidas. Algunas cosas como por ejemplo que es fundamental trabajar en grupos y mm, hacerlo de una forma en que esté orientado hacia el descubrimiento en conjunto, no hacia el descubrimiento como individuos. Eso es algo que ya está ganado y hay metodologías y podríamos discutir acerca de, de cómo se puede llevar a cabo esa interacción, pero es algo que uno no puede dejar de lado si es que uno quiere mejorar. La clase hacia el frente, donde cada uno responde su propia prueba, nos dice que eso no tiene el mismo impacto que si los chicos hacen alguna actividad donde compartan entre ellos y donde juntos puedan llegar a respuestas. Entonces ahí hay un punto de apoyo muy importante. Y lo otro que nosotros tratamos de hacer al mismo tiempo es dar buenos ejemplos. mm. Cuando nosotros hablamos de que estamos creando experiencias pedagógicas, lo que tratamos de hacer es darle un empujoncito al profesor para que no tenga que inventar todo de cero y para que pueda tomar un punto de referencia un poco más allá de lo que él hace hoy. Es muy probable que las primeras experiencias para el profesor y para los estudiantes no sean todo lo positivas que el profesor le gustaría que fuesen. Y el tema de la novedad también se agota relativamente rápido. Entonces ahí es donde uno tiene que irse un poco más atrás, reflexionar acerca de lo que se ha ganado, ver aquellas cosas que en el contexto en el que yo estoy haciendo clases son importantes y no puedo dejar de lado, y junto con eso planteo nuevas modificaciones pequeñas sobre lo que estoy haciendo para en la siguiente iteración volver a hacer el mismo proceso. Si eso lo hago no solo en base a lo que han hecho otros antes, sino acompañado de otros en mi misma comunidad, eso es doblemente o triplemente potente porque estaría pensando en que los problemas que yo estoy tratando de solucionar no son solo míos, sino son de todos los profesores, no solo de ciencia, que le hacen clase a los mismos estudiantes y que por lo tanto tienen una responsabilidad compartida respecto a esos problemas. Claro, y Entonces, ahí la comunidad de aprendizaje entre los profesores toma un rol fundamental en lo que dices. es muy fundamental porque incluso el choque cognitivo puede ser de una comunidad o Claro, puede ser de un país, de un claro. sistema educacional. No, y Nosotros ahí, en Chile estamos en un proceso de cambio y en un proceso de reflexión que ya lleva unos 10 años, algo así, con todos los cambios de reforma y todas las cosas que han funcionado y las que no. bueno, y hoy día mucho, todos los países con esta nueva, en un mundo pre-pandemia, durante pandemia y post-pandemia, estamos cuestionándonos la forma en la que aprendemos, enseñamos y lo que dices, ¿no? Del evidence-based pedagogy, como la pedagogía Sí, basada en evidencia, cuando tú mencionas de tenemos que leer esta literatura que ya tiene ejemplos, ya hay errores que otros han cometido y se ha estudiado, y muchas sí. veces lo que nos pasa es que leemos la literatura, pero nos cuesta mucho aplicarla en el aula, ¿no? Y ahí lo de las comunidades de aprendizaje, de compartir con tus colegas, es tomar este evidence-based pedagogy o pedagogía basada en evidencia y aplicarlo con tu comunidad.
Sí. Hay un libro muy, muy bueno de un educador norteamericano llamado John Hattie, ¿Ya? que se llama Aprendizaje Visible, Visible Learning, y hace una reflexión bien profunda respecto a esto de la pedagogía basada en evidencia que tú mencionabas antes. Tiene la gracia de que es un llamado a mirar los estudios en educación en base a un parámetro de impacto, a qué tan Mm, grande es el impacto en los aprendizajes o en lo que yo quiero transformar eh, para cada estrategia que uno podría adoptar para resolver ese problema. Y lo que nos dice él no es solo toma los ejemplos de otros ujú, y aplícalos, sino tú mismo mide ese impacto que tiene esa intervención en tu ambiente, en tu colegio, mm, da las bases metodológicas como para poder hacerlo, ocupa un pretest, un post-test y hace un análisis buena. estadístico para obtener un número. Si hay un número, y hay un número que se considera como el impacto de un semestre o de un año de clase. Entonces, si tu intervención tuvo un buen efecto y logró tener un impacto mayor que ese número, que sería la enseñanza regular de un año, Claro, entonces como la vale la línea pena, base. como la línea base. Mm, Y si es bajo eso, eh, hay, hay que repensar la estrategia y hay que ver qué es lo que falló o si hay que cambiar la estrategia definitivamente. Y lo importante ahí es que le quita un poco el peso a la novedad. Y también hay un factor que es bien importante, que hay varios estudios que dicen que cualquier intervención en un sistema muy deprimido va a tener un impacto positivo. Entonces hay que ir calibrando cuáles son las cosas que uno va haciendo y lo que uno quiere buscar con las intervenciones y con los cambios de metodología. Entonces, eso sería una forma no darwiniana mm, de poder resolver esta discrepancia entre distintas metodologías, porque lo que estaría buscando es desde la racionalidad, desde la metodología, cómo le doy respuesta a cuál metodología, cuál estrategia es mejor para enfrentar el problema en mi contexto, en mi aula y con los estudiantes reales que yo tengo en clase. Entonces, el proceso de transformación puede ser súper complejo, pero ya sabemos hartas cosas de él. Sabemos que hay distintas formas de mirar la ciencia, sabemos que hay distintas formas de mirar la enseñanza de la ciencia y que esas transformaciones se basan principalmente en la motivación que tiene el profesor para ir cambiando. Entonces, por ahí claro. parte, y mientras más podamos ayudarlo en el camino, entonces más lejos vamos a poder llegar en ese proceso de transformación. Sí, me encanta eso, ¿no? Entre más unidos, más lejos llegaremos. Así que buenísimo. Me gusta, me encantó lo que dijiste del autor. Vamos a poner el link al nombre de John, ¿no? Del Evidence-Based Sí, John Hattie, sí. John, del Evidence-Based Pedagogy, ¿no? Y Visual Learning. Así que vamos a poner ahí las notas. En las notas pondremos el link de este autor y además el link de este paper que hay muchos insights, no solamente con los ejemplos de Toulmin, ya sea darwiniano o no darwiniano, con este choque cognitivo y este cambio conceptual que queremos lograr. Hay otros insights muy buenos de cómo voy del modelo didáctico tradicional a modelos didácticos de transición y ya a modelos didácticos alternativos que tengan mayor impacto, ¿no? Y esto es lo que tú dices de medir ese impacto que uno lo puede hacer también. No necesitamos a un grupo grande de investigación midiendo el ¿No? impacto que tenemos nosotros en nuestros propios estudiantes. Me parece espectacular. Vamos a dejar en las notas de este podcast y en el link con toda esta información que siempre nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica docente y mejorar al final la educación, ¿no? Que necesita tanto cambio de paradigma. Así que a todos, muchísimas gracias. Javier, el profe Javier siempre ahí dándonos muy buenos tips para poder seguir aprendiendo. Quedan muchísimos más temas, pero definitivamente los veremos en los próximos episodios. Escríbanos si es que quieren algún tema en particular, porque nos encantaría hablar de los temas que a ustedes también les interesa. Muchísimas gracias, profe Javier. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes.
Buenísimo. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto.